Hola mis amados y amadas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poder saludarlos a todos en esta mañana y poder comunicarme con ustedes a través de esta forma y poder decirles en el nombre del Señor Jesucristo que aquí estamos, listos para seguir adelante en este tiempo, para seguir adorando, alabando y exaltando al nombre del Señor. En primer lugar, agradezco al Señor y a nombre del equipo pastoral de la Iglesia Emaús, a nombre de mi familia, en el nombre mío propio, agradecer a Dios y a los organizadores del programa de homenaje al Día de la Familia Pastoral el domingo pasado y a todos los miembros de la iglesia por tan precioso programa, por tan bonito programa, un homenaje que gracias a Dios nos anima y nos hace seguir adelante en esta preciosa labor como es servir al Señor, sirviéndole a ustedes. Gracias a todos ustedes por ese gesto precioso y bonito del domingo pasado. Hoy quiero que empecemos a pensar y a reflexionar de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de un tema precioso. Es el tema que he titulado Jesús, el Rey de Reyes. A unos domingos atrás les hablé de Jesucristo es el Señor, pero hoy quiero hablarle de Jesús, el Rey de Reyes. Y para eso les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer de este Evangelio algunos versículos. Y dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esta escritura tiene que ver con ese momento de la historia bíblica. Momento en que el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les enseñó varias cosas. Les habló, les guió, les orientó. Pero una de las cosas que ellos no entendieron al principio fue el por qué Jesús tenía que irse. ¿Por qué tenía que dejarlos a ellos? Y por eso Él les dice, no se turben, no se preocupen, no se desesperen, porque Jesús les ha dicho estas verdades de que se tenía que ir. Entonces uno encuentra en el capítulo 13 del mismo Evangelio de Juan que Jesús, hablando también con ellos, les dice que era necesario, que tenía que salir de este mundo para ir a tomar el lugar que el Señor
tenía en su reino. Dice en el capítulo 13, el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Y mire lo que dice el verso 33 de Juan 13. Hijitos, dice Jesús a sus discípulos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A donde yo voy, ustedes no podrán ir, por lo menos por ahora. Es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. A donde yo voy. Entonces Pedro, versículo 36, dice, Señor, ¿quo vadis? ¿Quo vadis? Le dijo Pedro a Jesús. Eso que quería decir Pedro, quo vadis Dominic, quería decir, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Porque esa era la gran pregunta. Por eso ellos, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni ninguno de ellos entendía la razón por qué Jesús se iba. ¿Por qué Jesús tenía que dejarlo? ¿Por qué Jesús tendría que salir? Entonces el Señor le dice, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, pero después me seguirán. El versículo 36. Quiero que juntos podamos entender más de cerca, un poquito más detallado, el asunto de esta conversación, de este tiempo cuando Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús le dice, bueno, muchachos, yo tengo que irme. Y entonces Pedro y todos los discípulos con la gran pregunta, ¿a dónde te vas? ¿Para dónde vas? Pero Jesús, cuando hablaba y decía las cosas, era porque era necesario y porque así tenía que ser. Y ustedes saben que la Biblia habla de que Jesús dejó su trono para venir a salvar al mundo. Ahora que ya hizo la obra de morir, de ser sepultado y de resucitar, ya hizo el trabajo de redención, ahora tiene que volver al cielo. Ahora tiene que volver a retomar su trono. Ahora tiene que volver a sentarse en su trono para seguir siendo el Rey de Reyes. Porque Jesús es Rey de Reyes, y Él tiene que estar en su trono. Lo había abandonado por un rato, pero ahora ya está listo para volver a ir a tomar su sitio. Pero los discípulos inicialmente no entendían esas cosas. Los discípulos querían que Jesús se quedara todo el tiempo aquí en la tierra. Y qué bueno hubiera sido para ellos y quizá para mucha gente que hoy estuviera Jesús por las calles de los pueblos y las ciudades. Pero no, Él vino, hizo la obra y se fue. Pero Pedro, que no entendía la razón por qué se tenía que ir, por eso preguntó, ¿a dónde vas? ¿Quo vadis? ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Pero dice el texto que eso trajo en ellos tristeza. A ellos no les gustó la noticia. La noticia de que Jesús tenía que irse. No les gustó, los entristeció. Y por eso en el capítulo 14 el Señor, dirigiéndose a sus discípulos y por supuesto a nosotros en este tiempo, les dijo, no se turbe
vuestro corazón. No tengan miedo. No los dejaré huérfanos. Yo sí me voy, pero no tengan miedo, no se turben, no se preocupen. El maestro sabe lo que hace. Y por eso nosotros encontramos que todas estas cosas que el Señor comenzó a hacer y comenzó a decir. Y el Señor le dijo 3 cosas a Pedro y a los discípulos y a nosotros hoy. 3 cosas les dijo. Les dijo, yo me voy a casa de mi Padre. Número 1, me voy. Sí, me voy. ¿A dónde te vas? A casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Número 2, ¿a qué fue? A preparar moradas para ti y para mí. ¿A qué fue? ¿Por qué fue? Y había una tercera cosa, y es que dice el texto que podía el Señor Jesús saber y decirle a qué iba, por qué iba y a qué iba. Iba a retomar su lugar. Se iba porque ya había terminado la obra y se iba porque iba a preparar lugar para su iglesia, para sus hijos, para ti y para mí. Entonces, esa tristeza que causó la noticia de que Jesús se iba en los discípulos, era una tristeza que causan las despedidas, que causa cuando las personas se van. Quizá a ti te ha pasado que cuando alguien de tu casa, alguien muy cercano a ti, se fue o se tiene que ir, su despedida te causa tristeza. Es posible que hasta llores de dolor, de tristeza, porque se fue un ser querido. Bueno, los discípulos estaban en esa tónica. ¿Cómo así que Jesús te vas? Y entonces eso les causa dolor, les causa tristeza, y por eso tratan de decir que ojalá que eso no suceda. Pero cuando ellos entienden estas 3 cosas, cuando ellos entienden por qué Jesús se tiene que ir, a qué se va y las razones estas del por qué y de a dónde va, entonces ellos cambia la situación en el corazón de ellos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, te voy a leer unos versículos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice el texto sagrado, el versículo 10, dice que estando ellos son los discípulos, con Jesús, puestos los ojos en el cielo, entre tanto que Él se iba, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús al fin se fue. Al fin Jesús tomó la decisión y estaba previsto que así fuera, y por eso Jesús se fue. Y dice el texto que los discípulos estaban ahí mirando al cielo. Ahora, el Evangelio de Lucas, que el doctor Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos, en el capítulo 24, hay otra lectura, otra escritura que quiero que la escuches. Lucas 24,
Dice la palabra del Señor, el versículo 50, Lucas 24, 50. Y lo sacó fuera, Jesús sacó afuera a sus discípulos hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo se fue, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El doctor Lucas otra vez aquí registra que Jesús se fue, que Jesús fue al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Y aquí hay una cosa que es necesario que entendamos. En Juan capítulo 13, cuando Jesús le dice a ellos que se tienen que ir, los embarga una tristeza. Pero ahora en Lucas, cuando Él se va, dice que los embarga un gran gozo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué al principio había una tristeza tremenda en el corazón de los discípulos con la noticia de que Jesús se iba? Y ahora cuando se va hay una cosa diferente, hay gozo, y dice que se regresaron felices, contentos, gozosos, alabando al Señor. Lo que pasa, mi amado, es que en el capítulo 13 de Juan ellos no entendían por qué Jesús tenía que irse. Pero en Lucas y en el libro de los Hechos, cuando Jesús se va, ya ellos entendieron, ya ellos sabían la razón por qué Jesús tenía que irse. Ya ellos tenían claro las 3 razones por las que Jesús tenía que irse. Ahora ya Pedro no puede decir, "Cubadi". Ahora Pedro ya no puede decir, "¿A dónde vas, Señor?", porque ya él sabía dónde iba. Ahora ya ellos entienden a qué va Jesús y por qué se va. Ustedes conocen la historia de los discípulos camino a Emaús. Los discípulos que ese domingo que iban camino a Emaús eran unos discípulos que también iban así desorientados, despistados, que no sabían, iban como decepcionados, preguntándose, bueno, y entonces ya esto se acabó, el que queríamos que iba a salvar al mundo, pues lo mataron y se murió, y entonces iban así como sin entender las cosas. Eso te pasa a ti, me pasa a mí cuando no entendemos algunas cosas. Nos entristecemos y nos ponemos como muy tímidos en las cosas de Dios y como muy incrédulos de las cosas de Dios cuando no entendemos las razones. Hay una canción que no sé si la has oído, que dice que cuando Dios no está hablando, Dios no está diciendo nada, no estamos oyendo a Dios, es porque está trabajando. Es porque está trabajando a favor tuyo y a favor mío. Pero cuando uno entiende las cosas, cuando uno por el Espíritu entiende las razones por qué Dios ha hecho y está haciendo estas cosas, entonces es diferente. Ahora los discípulos están con gozo y por eso Jesús se va y se fue a su lugar, al lugar de su trono, porque ahí es el Rey de Reyes, de un reino invisible, de un reino que solo puede ser visible a través de la iglesia, a través de ti y a través de mí. Ese reino invisible, cuyo rey se llama Jesús, se visibiliza a través de las obras del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo eres tú y soy yo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba listo para irse, en esos días los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús le dice, no, a ustedes no les toca saber estas cosas, pero llegará su tiempo en que lo sabrán. Y llegará ese tiempo fue cuando el Señor les había dicho que sí lo entenderían.
que no era ahora el tiempo de que ellos fueran con Jesús, pero les llegaría el tiempo de que sí tendrían que irse. Lo que Jesús les dijo a ellos fue: ustedes no tienen que entenderlo ahora, pero ustedes serán mis testigos de que yo les dije, se los advertí. En el Evangelio de Juan, en el pasaje que leímos, dice el Señor: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Qué quiere decir Jesús con que si así no fuera, yo se los hubiera dicho? Eso quiere decir que el Señor le está diciendo a los discípulos: mire, si esto del Evangelio, si esto de la muerte, si esto de la resurrección no hubiera sido así una realidad, yo se lo hubiera advertido y no les hubiera dicho, están perdiendo el tiempo. Si hubiera sido una farsa, el Señor hubiera explicado a sus discípulos: mire, están perdiendo el tiempo. Pero el Señor no les advirtió de que estaban perdiendo el tiempo, porque eso era una realidad. El hecho de que Jesús estuviera sobre la tierra salvando la humanidad era una realidad, y es una realidad todavía en el día de hoy, porque Él vive y vive para siempre. Amén, aleluya. Qué bueno que Jesús es un Dios de esperanza, es un Rey de esperanza, es un Rey de bendición. Que Jesús es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, que vino a salvar la humanidad, que vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Él les dice: no tengan miedo, no tengan temor, no se turbe su corazón, no los dejaré huérfanos. Hermanos queridos, puedes escuchar esa palabra de la voz de Jesucristo, de la voz del Rey. Puedes prestarle atención a esa frase: no se turbe tu corazón, no tenga miedo, porque el que la está diciendo es el Rey, es Jesús, es el Salvador, es el único que puede darnos voz de ánimo y aliento, palabra de esperanza. La gente está desesperada, la gente está sin ánimo, sin esperanza muchas veces. Hoy por hoy uno escucha noticias como que la gente se suicida, ellos mismos se ahorcan desesperados, ellos mismos toman decisiones buscando soluciones en la vida. Pero para ti, que amas al Señor, y para ti, que crees en la palabra de Dios, la palabra lo que te dice es: no tengas miedo, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en Jesucristo? Entonces para ti hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que Jesús, cuando se fue a preparar un lugar para ti. Si eso no fuera así, Jesús le hubiera dicho: hombre, me voy y ustedes defiéndanse como puedan. No, si Jesús fue a preparar lugar para ti, es porque Él te ama. Y Él quiere que tú, cuando vayas, porque Él le dijo a ellos, a los discípulos: ustedes no pueden venir conmigo ahora, pero después tendrán que venir. Y en ese después tendrán que venir, ellos no van a ir ahí como ir una minga así a un lugar a ver dónde los ubican. No, hay un lugar preparado para ti, con tu familia, con los que creen en el Señor Jesucristo. En estos días, el gobierno nacional de Colombia con la alcaldía de Bogotá están peleándose ahí porque dónde meten a la gente que viene, los indígenas que vienen en una minga, dónde los van a meter, dónde los van a ubicar. No saben dónde el lugar, en la logística, y eso se les ha convertido en una papa caliente. Pero tú puedes estar completamente seguro que cuando te toque ir, sea hoy, mañana o cuando Dios lo quiera, hay un lugar para ti. Porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que cuando Jesús se fue a preparar un lugar para ti, mi querido hermano. Fue a preparar un lugar
para ti y para mí. Porque Él dijo, en la casa de mi Padre, muchas, y cuando la Biblia dice muchas, no pone número, porque son muchas moradas hay. Aleluya. Eso me da esperanza, eso me alivia, eso me anima, eso debe aliviarte y animarte a ti, de que tú no estás en el aire, que tú no estás huérfano, que tú no estás aquí a la topatolonda, estás aquí a lo que venga, por donde corre el viento. No, Señor, tú estás aquí con un propósito, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y Él te tiene a ti dentro de sus planes de redención, y tú has sido redimido por la sangre del Cordero y estás en la lista de aquellos que en ese día, cuando te toque, vas a estar en la presencia del Señor, listo para recibir de Él sus galardones, y uno de sus galardones es una morada en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otra frase que me gustaría que no la olvidaras, es que viene de la boca de Jesús para su iglesia, es: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Y el Consolador vino y está viviendo en la iglesia. Se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está guiando, dirigiendo, ayudando y ministrando la iglesia de Jesucristo. Mis amados, no estamos solos. Aparentemente, pues nosotros pudiéramos decir que estamos en problemas, que hay un virus en la calle, que hay dificultades. Sí, sí lo hay, no lo podemos negar. Sí hay aflicciones, en este mundo tendréis aflicciones. Nosotros somos los primeros en reconocerlo. Tanto así que el templo está cerrado. Tanto así que no podemos ir de un lugar a otro. Tanto así que estamos confinados, voluntariamente o forzadamente, pero estamos por una pandemia. Estamos en esas dificultades. Pero no importa. Lo importante es que no estamos solos. Lo importante es que Jesucristo, el Rey de Reyes, que retomó su reino, que se fue a recuperar su trono, está con nosotros. Porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hoy quiero que te quede en tu corazón, que quede en tu mente. Hoy quiero que tú y tu familia reconozcan, que todos reconozcamos que tenemos un Dios poderoso, un Señor poderoso, un Salvador, un grande, el Todopoderoso. Y por eso ahora nosotros ya no tenemos que decir: Señor, ¿por qué te fuiste? Como lo dijo Pedro y lo dijeron otros. No, nosotros lo que tenemos que decir: gloria a Dios, porque viniste, te fuiste y volverás otra vez. Y ahora que vendrás en victoria, vendrás victorioso para llevar a tu iglesia contigo. Y qué bueno que tú y yo estemos dentro de ese grupo de los salvados por la sangre de Cristo. Mi amigo y amiga, que quizás estás viendo y escuchando esta palabra, pero todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito para que lo hagas. Entrégale tu corazón a Jesús. Sé uno de los hijos de Dios, para que también tú seas uno de esos y de esas que tengas confianza y esperanza en el Señor, para que una de esas moradas sea para ti. Porque habrá un lugar para ti en el cielo, y si no hay un lugar para ti en el cielo, ¿dónde lo habrá? Porque si no lo hay en el cielo, entonces tendrá que haberlo en el otro lugar. Tan real es el cielo como el otro lugar. El otro lugar que la Biblia lo llama el infierno. Si no es para el cielo, para la gloria de Dios, entonces será para el infierno.
¿Dónde está tu lugar? La iglesia tradicional nos enseñó que no importa, que tú muérete, que después de que te muera, Dios te llevará para su reino. Sí, Dios te puede llevar para su reino cuando muera, siempre y cuando hayas hecho lo que Dios dijo que debías hacer. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que debías hacer? Que lo reconocieras a Él como el único y suficiente Salvador, para que Él salve tu vida. Porque no podemos ir al cielo. Dice la palabra de Dios que el único camino al cielo es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a la casa del Padre, si no es por Jesucristo. Que Dios te guarde, mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga. Y en esta semana, gózate, gózate, porque en la ascensión de Jesús está la victoria, porque si Él se fue, Él volverá. Y hoy por hoy nos damos cuenta por las Escrituras que su venida está cerca. Y qué bueno que venga y tú seas uno de esos que te vayas con Él. Quiero que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque has reconocido a Jesús de Nazaret. Quiero que por un momento tú y yo oremos al Señor. Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros hoy sí sabemos a dónde ibas en aquel momento, para qué ibas en aquel tiempo y por qué ibas. Hoy nosotros sí entendemos, como Pedro no lo entendió ni los otros discípulos, pero hoy nosotros sí entendemos que ibas a casa del Padre a preparar lugar para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Y que dentro de ese pueblo estamos nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Y esa palabra es una palabra de esperanza, porque hoy nosotros, en medio de esta pandemia, tenemos esperanza en ti. Y por eso tu palabra nos dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Si hay turbación, si hay miedo en nuestro corazón, ayúdanos a entender que contigo somos más que vencedores. Señor, bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia. Y en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a estos hermanos que están ahí. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tengan un buen día y que tengan una semana llena de la gracia y la misericordia del Señor. Hasta pronto, mis amados, y Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén.